Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 24. El Señor se llevó de mí la sensibilidad que tenía hacia las criaturas y hacia las cosas creadas de repente, como si uno se quitase un albornoz. Después de esto no había en mí la más mínima caridad para nadie, aunque Él me había hecho ese favor por el que nunca estaré lo suficientemente agradecida. Yo, no obstante, no estaba más conforme ni menos confusa por ello. Mi Dios parecía estar tan distante y descontento conmigo, que lo único que allí quedaba era el dolor de haber perdido su bendita presencia por culpa de mi falta. La paulatina pérdida de mi reputación acabó por tocar lo íntimo de mi corazón, aunque no me era permitido justificarme o compadecerme de mí misma. Al verme cada vez más impotente para realizar cualquier clase de obra externa, al no poder ir a ver al pobre, ni quedarme en la iglesia, ni practicar la oración, al hacerme cada vez más fría hacia Dios, en la misma medida en que era más consciente de mi desviado caminar, tanto más desolada estaba yo ante mis propios ojos y ante los de otros. Hubo algunos caballeros de muy buena consideración que se me propusieron en matrimonio, e incluso personas que según los principios de honorabilidad no deberían de haber pensado en mí. Se presentaron justo en lo más profundo de mi devastación interior y exterior. Al principio los vi como un medio para salir de la angustia en la que me encontraba, pero menoscabando en aquel entonces mis dolores de cuerpo y mente, a mí me daba la impresión de que si un rey se hubiera presentado ante mí, le habría rechazado con placer, para mostrarte, oh Dios mío, que con todas mis miserias estaba decidida a ser solo tuya. Si no me hubieras aceptado, al menos tendría el consuelo de haberte sido fiel hasta el límite de mis fuerzas, pues lo referente a mi estado interior nunca se lo mencioné a nadie. Nunca hablé acerca de ello, ni siquiera con los pretendientes, aunque mi suegra decía que si no me casaba era porque nadie me quería. Me bastabas con que tú, oh mi Dios, supieras que te los sacrificaba a ti, sin decir ni media a nadie, aunque había alguien en especial cuya buena cuna y sus afables cualidades externas podían haber tentado tanto mi vanidad como mi inclinación. Oh, si tan solo pudiera haber tenido la esperanza de volverme agradable a ti, mi Señor Jesús. Tal esperanza hubiera sido como pasar del infierno al cielo. Tan lejos estaba yo de atreverme siquiera a esperarlo, que por perderte temía que a este océano de aflicción le pudiera secundar una miseria interminable. Ni siquiera me atrevía a concebir el deseo de disfrutar de ti. Solo deseaba no ofenderte. Estuve durante 5 o 6 semanas casi en las últimas. No podía tomar ninguna clase de alimento. Una sola cucharada de caldo me daba mareos. Mi voz estaba tan apagada que cuando acercaban sus oídos a mi boca, a duras penas entendían mis palabras. No podía ver esperanza alguna de salvación, aunque no me hubiera importado morir. Tenía la fuerte impresión de que cuanto más viviera, más pecaría. De los dos, pensé en escoger el infierno antes que el pecado. Todo el bien que Dios me hizo que hiciera ahora me parecía malvado o lleno de defectos. Todas mis oraciones, penitencias, dádivas y actos de caridad parecían levantarse contra mí y acentuar mi condenación. Pensaba que por parte de Dios, de mí misma y de todas las criaturas aparecía una condenación general. Mi conciencia daba testimonio contra mí, que no podía apaciguar. Aunque parezca mentira, los pecados de mi juventud no me afligieron en aquel entonces nada en absoluto. Ninguno se levantó en juicio contra mí, pero parecía que había un testimonio universal en contra de todo el bien que había hecho y en contra de todo pensamiento malvado que hubiera albergado. Si acudía a confesores, nada podía decirles sobre mi condición. Si se lo hubiera podido decir, no me habrían entendido. Hubieran considerado como eminentes virtudes lo que, oh mi Dios, tus castos y puros ojos rechazaban como infidelidad. Fue entonces que sentí la verdad que encerraba lo que tú has dicho, en cuanto que tú juzgaste nuestra rectitud y nuestra justicia. Oh, cuán puro eres. ¿Quién lo puede llegar a comprender? Fue entonces cuando me puse a mirar por todos lados para ver por qué camino me habría de llegar el socorro. Mas mi socorro no podía venir de ninguna otra parte, sino del que hizo los cielos y la tierra. Al descubrir que no había lugar seguro, ni salud espiritual en mí, entré en una secreta complacencia y en un descanso interior, que residía en el hecho de no encontrar dentro de mí bien alguno
en el que pudiera apoyarme o del que pudiera jactarme en pro de mi salvación. Cuanto más cercano parecía mi destrucción, tanto más me encontraba en Dios mismo, en el que aumentaba mi confianza y mi esperanza, a pesar de que Él parecía estar justamente irritado conmigo. Me parecía que tenía en Jesucristo todo aquello que faltaba en mí. Oh, vosotros hombres firmes y rectos, admirad tanto como queráis las excelencias que hayáis hecho para la gloria de Dios. En cuanto a mí, solo me glorío de mis padecimientos, pues tales me han hecho digna de un Salvador tal. Todas mis tribulaciones, junto a la pérdida de mi reputación, que aún no era tan grande como más tarde llegué a saber, solo en parte, me dejaron tan incapacitada para comer, que parecía increíble que me mantuviera con vida. En 4 días comía lo que una sola comida muy moderada. De pura debilidad, me vi obligada a aguardar cama, pues mi cuerpo ya no era capaz de soportar la carga que le había sido impuesta. Si se me hubiera pasado por la cabeza, o hubiera sabido u oído que había existido alguna vez un estado como el mío, me hubiera sido de gran alivio. Mi propio dolor me parecía ser pecado. Los libros espirituales, cuando trataba de leerlos, solo contribuían a intensificarlos. No veía en mí misma ninguno de aquellos estados que ellos clasificaban. No llegaba a comprenderlos, y cuando trataban con el dolor de ciertos estados, lejos estaba yo de atribuirme ninguno de ellos. Me decía a mí misma, estas personas sienten el dolor resultante del obrar divino, pero en cuanto a mí, yo peco, y lo único que siento es mi propio estado de maldad. Hubiera deseado separar el pecado de la confusión que acarrea el pecado, y en caso de que no hubiera ofendido a Dios, todo me hubiera resultado más llevadero. Me complace presentarle a usted un leve esbozo de mis últimos sufrimientos, porque en su principio he omitido muchas infidelidades, habiendo tenido un ferviente apego a cosas, vana complacencia y tediosas e infructíferas conversaciones. Además, el amor propio y la naturaleza humana hicieron de ello una especie de necesidad primordial. Pero a medida que me aproximaba al final de esto último, no hubiera sido capaz de llevar una conversación muy humana del todo, ni tampoco nada que se le parezca. Amén.